derechos humanos son una exigencia, fíjense, dice, física antes que moral. Y lo dice Yacuría en ese mismo sentido, decir, antes de hablar de valores, ¿no? De valores que consensamos o que consideramos racionales, antes de eso hay una exigencia física. ¿Y cuál es la exigencia física? La exigencia de que los seres humanos somos animales biológicos que tenemos que satisfacer necesidades de vida. Y que eso es la exigencia primaria material que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces dice, los derechos humanos son una exigencia física antes que moral, no tanto de una naturaleza humana abstracta e individual, como normalmente dicen las tradiciones, estas que dicen que los derechos humanos dependen de una naturaleza humana, sino de una esencia física, individual y específica y del conjunto real de toda la humanidad y no del concepto de una humanidad abstracta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Yacuría? ¿Podemos hablar de una humanidad? Sí, pero podemos hablar de una humanidad porque cada individuo concreto material está en respectividad con los otros. Y en esa respectividad con los otros creamos unas relaciones y creamos estructuras políticas y sociales que de alguna manera nos van haciendo una comprensión de humanidad, pero desde abajo, no una comprensión de humanidad desde arriba, ¿no? Normalmente cuando hablamos de humanidad nos imaginamos un concepto como de un modelo de ser humano, y Ellacuría dice, no, el concepto de humanidad es un concepto no lógico, o sea, no es decir la humanidad y metemos ahí a todos los que creemos que son seres humanos, sino que humanidad es reconocer siempre que el otro individuo físico concreto es un ser humano que le debemos una respectividad, ¿sí? A ver, un ejemplo típico, y que eso no lo pone Yacuría, pero es una consecuencia de esta concepción de humanidad de Yacuría. Cuando en el siglo XVI se discutía si los indígenas eran seres humanos porque tenían alma o no, la lógica era decir, la humanidad es esto, y se ponía como modelo el ser humano europeo. Y entonces, mientras lograran identificar al indígena como ser humano europeo, era parte de la humanidad, ¿sí? Y lo que hacían, por ejemplo, defensores de indios como Bartolomé Las Casas era decir, no, ellos son humanos porque tienen formas de organizarse y de satisfacer su vida diferentes a la de nosotros, pero eso es lo que los hace humanos y esa manera de relacionarnos con nosotros, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en esa discusión, por ejemplo, en la famosa controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, en nuestra historia se hace muy claro esto que dice Yacuría, esa confrontación entre pensar la humanidad en términos abstractos, como un modelo donde quien entra tiene derechos y donde quien no entra no tiene derechos, a entender más bien la humanidad como algo que parte de reconocer que cada individuo tiene una materialidad que tiene que reproducir a través de condiciones que le permitan vivir, ¿no? Y eso es lo que nos hace una especie. O sea, no somos especie por una abstracción, sino somos especie porque todos nos enfrentamos a la realidad y tenemos que satisfacer ciertas necesidades de vida. Y todos los seres humanos tenemos que comer, tenemos que dormir, buscamos una vivienda. Que tengamos medios históricos diferentes de hacerlo, sí, pero todos nos volvemos especie humana porque reconocemos en el otro ese sujeto que va a tener que satisfacer esas necesidades de vida. Y eso es lo que nos hace una especie humana. No nos hace especie humana un concepto abstracto o un modelo abstracto del cual tenemos que obedecer.